Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a Benjamín Cordero Hernández a este Congreso del Estado de Guanajuato y agradecemos su interés en participar en estas entrevistas de selección para el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La mecánica que hemos determinado es que los diputados hacen la pregunta, se responde y pasamos a la siguiente. Y en ese sentido, le damos el uso de la voz al diputado Alejandro Landeros. Licenciado Benjamín Cordero Hernández, a sus órdenes, gracias diputado. por participar aquí con nosotros. El agradecido soy yo. Quiero preguntarle de qué manera puede abonar usted a través de este Consejo Consultivo para proteger los derechos humanos de los ciudadanos y de los comunicadores y periodistas de nuestro Estado. Son dos preguntas. Pues esta. La primera es, ¿de qué manera puede abonar usted a través de este Consejo Consultivo para proteger los derechos humanos de los ciudadanos? Y la otra es de los comunicadores y periodistas de nuestro Estado, ¿de qué manera podría formular algo para proteger a los periodistas? Agradezco mucho la oportunidad de participar en este proceso de selección. Sería muy pretencioso dar por hecho que de mi parte voy a, llegado el caso, a contribuir a que la Procuraduría cambie, no está ni en mis intenciones ni en mis atribuciones, sino aportar de acuerdo a mi experiencia de todo tipo, como estudiante, como académico y como periodista, experiencias de un ciudadano común que ha vivido situaciones excepcionales. No recuerdo que en el tiempo que tiene de instituida la Procuraduría haya tenido yo alguna objeción a sus propuestas, a sus recomendaciones, a su personal, y por lo mismo no tengo derecho a formular cambios ni estaría en este consejo, llegado el caso, a aportar más que con toda apertura, con toda sinceridad, con toda honestidad, el espíritu que he arrastrado desde estudiante, que no estaba, desde luego, entonces no existía la Procuraduría, no estaba como una institución a la que yo aspirara. Sin embargo, los propósitos que llevaron a la institucionalización de la Procuraduría sí correspondieron a los viejos ideales de estudiante. Yo recibí una educación ciertamente confesional, pero más que todo humanística. Entonces, desde preparatoriano recuerdo experiencias muy concretas de vivencias de un mundo que para mí era desconocido y que era injusto, irritante, incomprensible. Concretamente, algunas temporadas que pasamos en la Huasteca hidalguense, era literalmente el ámbito que yo conocía en libros de explotación colonial. Ahí no eran libros. En las temporadas que pasé en la Huasteca vi la explotación colonial, la miseria, las injusticias, la falta de atención. Los gobernantes en su momento ni siquiera, estoy seguro, tenían puntualmente registradas las miserias que vivía la población, en contraste con mi mundillo, en donde estaba lejos de imaginar esas condiciones. Eso fue, yo creo, una especie de semilla humanística
que luego se me implantó o germinó, por decirlo así, en el ejercicio de mi profesión como periodista. Como periodista o como periodistas, pienso que tenemos un acercamiento más especial con la realidad, más especial con relación, me refiero al común de los mortales, si me permiten la expresión. Este par de comentarios que hago, me parece que sería interesante, y con eso quisiera ligarlo a la segunda pregunta. ¿Cómo podría aportar a la protección de los derechos humanos de los periodistas? Ciertamente hay muchos hechos objetivos que no salen a la luz pública, ni en los impresos, ni en los medios electrónicos. El hecho de tratarlos en corto, por decirlo así, en un consejo consultivo que acercara mi experiencia a el conocimiento de la Procuraduría como institución, pienso que serviría como una novedad provechosa para la Procuraduría, no porque la Procuraduría no se acerque o sea omisa en el conocimiento de los periodistas, pero el conflicto que hay con los derechos humanos de los periodistas, sino porque no todo lo que sale a la luz pública es la película completa. Yo estoy muy preocupado porque conocemos a todos los casos que se han dado de asesinatos o amenazas al gremio periodístico. En concreto, aquí en nuestro medio, al menos en el último periódico que dirigí, la política era cero publicación de mensajes a las autoridades y a los periodistas, pero sí es necesario no hacerles publicidad a los al crimen organizado, no hacerles publicidad con sus mensajes, pero sí nos pusieron en alerta para tener más cuidado en el tratamiento de las noticias. Está prohibido en nuestra institución hacer investigaciones particulares sobre ciertos hechos. Pongo rapidísimo, para obviar el tiempo, un ejemplo. Un extraordinario reportero de policía que estuvo a mi cargo, un día me llegó con una súper investigación de 534 puntos de venta al menudeo en pequeñas tienditas, en casas ocultas que parecían casas de familias normales. No me quedó otra más que felicitarlo por una investigación súper acuciosa, súper puntual, súper documentada, y después de la felicitación le dije con la pena: no te la voy a publicar, porque estamos en riesgo no solo de que agredan, maten al reportero, sino que rafagueen la fachada del periódico a quien vaya entrando, a quien vaya saliendo. Lo que publica, lo que difunde la Procuraduría, por ejemplo, eso no tenemos problema en publicarlo, porque es una fuente oficial que reciben todos los medios, pero nosotros como periodistas tenemos en ocasiones un punto de vista apasionado de nuestra profesión que pone en riesgo al propio periodista y a la institución para la que trabajamos. Y cierro rápidamente con una última consideración. Me preocupan los derechos humanos, la protección de los periodistas, pero también a mis compañeros, a mis colegas periodistas, yo les haría un respetuosísimo llamado para que se formen y se informen. Es decir, como gremio,
Hay un viejo dicho que dice: amor no quita conocimiento. Yo no me arrepiento de haber estudiado la profesión que tengo, pero sí tengo que reconocer que nos falta mucha preparación, que tenemos filias y fobias que no se vale transmitir en nuestras informaciones porque estamos deformando la visión real de la sociedad en la que nos movemos. Esto a sus órdenes si no quedó completada la respuesta. Perdón. Bueno, yo quisiera que fuera más al enfoque, ¿verdad? Está bien lo que usted contesta. Pero, ¿qué sería lo que usted abonaría ante los derechos humanos? Lo mejor que pudiera darle a sus compañeros periodistas. Lo mejor sería un vínculo estrecho entre la Procuraduría y de Derechos Humanos y las instituciones periodísticas para capacitarnos, para saber puntualmente sus funciones. Esto yo lo solicité también en su momento a la Procuraduría de Justicia, porque muchas veces, por lo que decía, la falta de formación nuestra como gremio, en ocasiones nos hace incurrir sin dolo, pero a final de cuentas incurrimos en un error profesional, entorpeciendo el debido proceso de algunos sentenciados o de algunos indiciados, o en otros casos no difundimos como una falla de la Procuraduría el no atender ciertos casos que son pleitos entre particulares, por ejemplo. Entonces, en concreto, yo creo que el vínculo estrecho de la Procuraduría con las instituciones periodísticas sería una gran aportación de la institución para que la percepción ciudadana incluso sobre la Procuraduría fuera mejor de lo que es. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo. Benjamín, buenas tardes. Bienvenido a tu casa, la casa de todos los guanajuatenses. Gracias. Apenas hace unos meses recibiste un premio estatal de periodismo, precisamente por este congreso, en la categoría de trayectoria profesional. Tu formación precisamente es en Ciencias y Técnicas de la Información, un diplomado en Educación, eres catedrático en algunas instituciones y prácticamente te has dedicado al periodismo toda tu vida. Dos preguntas nada más vamos a hacerte. ¿Cuál es el motivo por el que te gustaría ser parte de este consejo consultivo? Y dos, si conoces las facultades que tiene este consejo consultivo y de conocerlas, ¿cuáles son las más importantes para ti? Si me permite, voy a empezar por la segunda. En cuanto a las facultades del consejo consultivo, me parece que su valor radicaría un poco en lo que comenté antes, en ser un consejo funcional de acercamiento ciudadano, sin partidismos, sin vínculos con gobierno, pero que aporta a la sociedad una certeza de que hay alguien que vele por él, por los ciudadanos. Insisto mucho en esto porque hay mucha desinformación también respecto, y por lo mismo mucha distorsión, y en ese sentido el Consejo, efectivamente, si somos, como creo que seremos, quienes seamos, si lo somos, integrantes del Consejo, sería aportar una visión desinteresada de cómo vemos las instituciones,
los alcances o las omisiones de los gobiernos, porque yo agradezco mucho que la Procuraduría no pertenezca, no tenga una afiliación partidista ni una adscripción a ninguno de los niveles de gobierno. Creo entonces que nuestras facultades, por más acotadas que estén, tienen un gran valor en cuanto a la visión objetiva y contrastante, que no quiero de ninguna manera ser ofensivo, que en muchas ocasiones no tienen nuestros gobiernos y nuestros partidos. El motivo para ser parte de este proceso de selección es relativamente simple, aunque valioso. Concretar en un servicio a mi comunidad. Yo deseo que le vaya muy bien a Oaxaca y a Michoacán y a Chihuahua y a quien sea, pero me interesa mucho mi casa. Y a mi casa la he visto descompuesta. Tengo la palabra de Dios, de ninguna manera no. No soy constitucionalista, pero tampoco estaría en las facultades del Consejo Consultivo decretar leyes o proponer nada. Pero nuestra visión como ciudadanos creo que es valiosa y en mi caso particular cumpliría o redondearía una meta que sería, digamos, como la coronación, ¿no?, de mi trayectoria académica y profesional. Ansío aportar, no desprecio ni la academia ni mi trabajo como periodista, pero hasta ahora que estoy participando en este proceso, se me presentó como el caramelo de mi trayectoria, concretar, aportar sin ningún recelo, sin ningún veto, sin ningún prejuicio, hasta donde humanamente puedo asegurarlo, aportar algo a mi casa, que es mi estado. Cedemos el uso de la voz al diputado Rigoberto Paredes Villagómez. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Al contrario. Para que puedas formar parte de este consejo. Solamente una pregunta. Vemos que tus explicaciones que das a las preguntas que te han hecho los que me antecedieron al uso de la voz, pues bueno, ya contestaste algunas de las que yo traigo aquí. ¿Cuál es en su postura respecto a la relación entre los derechos humanos y la buena gobernanza? No quiero parecer agresivo nuevamente con la respuesta, pero la pregunta tiene implícita la respuesta. Es decir, no concibo una buena gobernanza sin el respeto a los humanos derechos. Es decir, hay una falsa concepción de la Procuraduría muy extendida acerca de que protege más a los delincuentes que a los ciudadanos. Pero yo estoy convencido de que no es así, pero no se ha transmitido suficientemente de que los humanos, que son derechos, deben tener claro que hay una institución que garantiza sus derechos humanos. En este sentido, un
gobierno altanero, despectivo, omiso, irrespetuoso de sus obligaciones de gobierno, no tendría salida si no tuviera una atención precisa, constante y puntual sobre lo que sus actos de gobierno, sus organismos dependientes están ejerciendo sobre el ciudadano. Y no me refiero solamente a hechos, a obligaciones de gobierno o a hechos dramáticos como el cumplimiento leal, fiel, normal, capacitado de las policías, sino en otras instituciones que también agreden los derechos humanos, aunque no haya sangre de por medio. Voy a poner solamente un ejemplo reciente. El despido grosero, injustificado, resentido, no sé cuántos más sinónimos ponerle, de Alonso Escalante, que fue director del Teatro del Bicentenario, cuando la Procuraduría se vio obligada, después de una investigación acuciosa, a hacer una recomendación precisa y justa que restituyera la honorabilidad de un profesional como Alonso. Por fortuna se cumplió. Entonces, la gama de derechos humanos es muy amplia, pero muy desconocida o insuficientemente conocida. Tengo entendido que el término de ombudsman es el de visitador. Entonces, ojo, no digo que los procuradores que hemos tenido no hayan sido cuidadosos de conocer, de visitar Guanajuato y de conocer su circunstancia. Sin embargo, en los últimos años, Guanajuato ha agudizado sus contrastes. Guanajuato es muchos Guanajuatos. La circunstancia de cada municipio, incluso dentro de un municipio, cambia según la zona, según las colindancias con otros estados. Pienso que en eso un consejo consultivo, también para reforzar la respuesta anterior, sería muy útil, porque lo que conocemos de Guanajuato no es todo Guanajuato, y Guanajuato tiene muchos contrastes que han descompuesto el tejido social. Los ciudadanos, no porque nos abroguemos el derecho a que se cumpla estrictamente la palabra, no acabaríamos con 4,5 millones de opiniones distintas, pero sí de ciertos círculos de conocimiento se podría lealmente y honestamente aportar para que la gobernanza fuera más fluida. Ojalá alcance yo a ver eso, respetando los derechos humanos de los humanos que somos derechos. Benjamín, muchísimas gracias por tus aportaciones. Escucharte en esta elaboración de tus respuestas, pues ha ido respondiendo a algunas de las preguntas que yo tenía. Con ello, ya no tengo alguna pregunta que hacerte, pero sí agradecerte tu participación en esta selección, en estas entrevistas para la selección del Consejo Consultivo,
Y por supuesto estaremos en contacto contigo una vez que terminemos estas entrevistas a través de la Secretaría General del Congreso, en donde te haremos saber el resultado de las mismas. Por lo pronto, te agradecemos mucho tu participación, que tengas una muy buena tarde y agradecidos nuevamente. El agradecido soy yo, y solamente en un minuto quiero agregar que sea cual sea el resultado, en la institución en donde participo estoy a las órdenes, al servicio y con mucho gusto además de la Procuraduría de los Derechos Humanos en particular y del Congreso de los Diputados en general. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, Benjamín. Buenas tardes.